Bienvenidos al canal educativo de la Escuela Militar de Medicina de México. El día de hoy vamos a sumergirnos en la más reciente clasificación de síndromes epilépticos en la infancia, la propuesta de la ILAI de 2022. Esta será nuestra hoja de ruta. Primero, entenderemos la nueva clasificación. Después, nos meteremos de lleno en las epilepsias focales y las generalizadas. Veremos los criterios diagnósticos que son clave. Y cerraremos con lo más importante, cómo aplicamos todo esto en nuestra práctica clínica diaria. Muy bien, empecemos con el cambio de paradigma, porque la clasificación de 2022 no es un simple retoque, es un giro fundamental en nuestro lenguaje diagnóstico. Nos está empujando hacia una nosología de precisión, y eso, como veremos, tiene implicaciones directas y profundas en el manejo del paciente. Y este cambio en las palabras es de verdad crucial. Piénsenlo, decirle a una familia que la epilepsia de su hijo es benigna puede ser engañoso. Minimiza las comorbilidades neurocognitivas que sabemos que existen. En cambio, autolimitada es un término mucho más preciso. Maneja mejor las expectativas, apunta a una remisión en la adolescencia, y lo mismo pasa con idiopática, que ahora es genética, reconociendo por fin que detrás de estos síndromes hay una base poligénica clara. Ok, entonces, ¿cómo se organiza todo este universo? Bueno, la nueva estructura nos da 3 grandes cajones para clasificar los síndromes de inicio en la infancia. Primero, las epilepsias focales autoimitadas, o SELFIES por sus siglas en inglés. Segundo, las epilepsias generalizadas genéticas. Y tercero, el grupo más complejo y desafiante, las encefalopatías del desarrollo y o epilépticas, las famosas DEEs. Ahora sí, vamos a meternos de lleno con el primer grupo, las SELFIES. Estamos hablando de un conjunto de síndromes que comparten características muy definidas. Un inicio que depende de la edad, la ausencia total de lesiones estructurales en el cerebro y, lo más importante, su remisión durante la pubertad. Fíjense bien en esta diapositiva, porque es una joya. Es nuestro mapa conceptual de las SELFs. Noten cómo se dividen en 2 grupos según el pronóstico. En el grupo 1 tenemos CELEAs y SELECTS, donde esperamos una remisión completa, total. En el grupo 2, con Colby o Paul, la probabilidad de remisión es altísima, sí, pero ya no del 100%. Este mapa visual es increíblemente útil en la clínica porque resume de un vistazo los rangos de edad y los hallazgos clave en el electroencefalograma para cada síndrome. Vamos a desmenuzar el síndrome más común, SELECTS, la que antes conocíamos como epilepsia rolándica. Los criterios obligatorios son súper específicos. Crisis focales con síntomas orofaringios que nos gritan región centrotemporal y crisis que evolucionan a tónico-clónicas bilaterales típicamente durante la noche. Y ojo, muy importante, los criterios de exclusión. Si vemos crisis tónico-clónicas generalizadas en vigilia o, crucialmente, una regresión neurocognitiva, tenemos que frenar y pensar que esto no es SELECTS. Podríamos estar frente a una encefalopatía epiléptica. Y aquí tenemos la firma electrofisiológica, la prueba del delito, por así decirlo. En el panel A vemos las típicas puntas centrotemporales en vigilia muy claras. Pero la magia ocurre en el panel B. Observen la activación tan dramática durante el sueño. Este es el hallazgo patognomónico que estamos buscando. El panel C es un extra, un registro ictal que es rarísimo de capturar, mostrando el inicio de la crisis justo en la región centrotemporal derecha. Una belleza de trazado. Ahora pasemos a CELEAs, el antiguo síndrome de Panayotopoulos. Aquí, el criterio mandatorio, el protagonista absoluto, es la presencia de crisis autonómicas focales. El vómito ictal es el síntoma más característico, presente en el 75% de los casos, lo que a menudo, y esto es importante, lleva a diagnósticos erróneos de gastroenteritis. Las crisis suelen ser prolongadas y el EEG nos va a mostrar puntas focales de localización variable, que también, al igual que en CELEAs, se activan con el sueño. Y para cerrar el capítulo de SELFIES, vamos a diferenciar rápidamente los 2 síndromes occipitales. Pensemos en COBE, el tipo Gastauth, como crisis visuales espontáneas. El niño de repente ve círculos de colores, usualmente en vigilia. En cambio, POLE es mucho más raro y específico. Aquí las crisis visuales no son espontáneas, sino que son provocadas, son gatilladas por estímulos fóticos, como el parpadeo de la luz entre los árboles al ir en el coche. Muy bien. Dejamos atrás las epilepsias focales para adentrarnos en las generalizadas y en las encefalopatías del desarrollo y o epilépticas. Aquí el espectro se amplía bastante y el pronóstico a menudo es más reservado. Este esquema nos da un panorama general del espectro de las epilepsias generalizadas genéticas. La epilepsia de ausencias de la infancia es por mucho la más común y la que todos conocemos bien. Por eso, hoy vamos a enfocarnos en 2 síndromes que, aunque son menos frecuentes, representan un verdadero reto diagnóstico: la epilepsia con mioclonio palpebral y la epilepsia con ausencias mioclónicas. Este trazado es del libro de texto.
Es la firma inconfundible del síndrome de Jabons. La clave aquí, el gatillo, está en el cierre ocular. Vean las flechas que lo indican. Cada vez que el paciente cierra los ojos, ¡boom!, se dispara una descarga generalizada de polipuntas. Esta es la correlación directa con la mioclonía de los párpados que vemos en la clínica. Es un hallazgo patognomónico. Clínicamente, el diagnóstico de EEM se basa en una tríada clásica, súper fácil de recordar. Primero, la mioclonía de los párpados. Segundo, el gatillo por cierre ocular que acabamos de ver en el EEE. Y tercero, la fotosensibilidad. Como pueden ver en los criterios de exclusión, si llegamos a encontrar crisis focales, debemos dudar seriamente del diagnóstico. La epilepsia con ausencias mioclónicas es un síndrome todavía más raro. Aquí, el criterio mandatorio son las crisis de ausencia mioclónica, ausencias que se asocian a sacudidas mioclónicas rítmicas de los miembros superiores, a menudo sobre una base de abducción tónica. Y el eje característico nos va a mostrar un patrón superregular de punta onda generalizada a 3 Hz. Habiendo revisado los síndromes, la pregunta del millón es, ¿cómo llegamos al diagnóstico correcto en el día a día? La clave, y no me cansaré de repetirlo, está en una integración meticulosa, casi artesanal, de múltiples fuentes de datos. Este algoritmo es básicamente nuestro mapa de ruta ante la sospecha de una selfie. Paso 1. ¿La edad y el neurodesarrollo son normales para este niño? Paso 2. ¿Cómo es exactamente la semiología de la crisis? Describirla con lujo de detalle. Paso 3, que es fundamental. ¿Qué nos dice el EEG? Tanto en vigilia como, importantísimo, en sueño. Y finalmente, paso 4. ¿Hay alguna bandera roja? Algo que nos haga pensar en otro diagnóstico como una lesión estructural. Y los propios autores del artículo lo resumen perfectamente. El reconocimiento de estos síndromes de la infancia requiere un análisis cuidadoso de la semiología de las crisis, la evolución en el tiempo y el curso del desarrollo del niño, así como las características electroencefalográficas. Esto subraya una idea clave. El diagnóstico sindrómico no es una simple fotografía, es una película que evalúa al paciente de forma longitudinal. Entonces llegamos al punto crucial. ¿Cómo impacta toda esta nosología tan refinada en nuestra práctica diaria? ¿Qué cambia en el consultorio, desde el consejo que le damos a la familia hasta las decisiones de tratamiento? Para llevar a la práctica, aquí están los 4 mensajes clave. Primero, usemos la nueva nomenclatura. Nos ayuda a comunicarnos mejor. Segundo, un diagnóstico sindrómico preciso nos ahorra estudios innecesarios y nos guía en el tratamiento. Tercero, el EEG de sueño no es opcional, es una necesidad para un diagnóstico correcto. Y cuarto, una alerta importantísima. Si un niño con un diagnóstico presuntivo de SELF empieza a tener regresión en su desarrollo, debemos sospechar inmediatamente una evolución a una encefalopatía epiléptica. Y todo esto nos deja con una pregunta para la reflexión. Con esta clasificación tan refinada, ¿cómo va a cambiar nuestro abordaje diagnóstico y terapéutico frente al primer evento convulsivo de un niño? La meta es dejar de tratar una convulsión y empezar a manejar un síndrome epiléptico específico desde el minuto 1. Este análisis se ha basado íntegramente en el documento de posicionamiento de la Fuerza de Tarea de Nosología y Definiciones de la ILAE, publicado en la prestigiosa revista Epilepsia en el año 2022. Este video fue producido por el general de brigada médico cirujano Humberto Carrasco Vargas. Muchas gracias por su atención.